Un nuevo papa, el primero de Estados Unidos, además uno medio peruano, por adopción, y por eso con estrechos vínculos con América Latina. La reciente elección de Robert Francis Prevost como nuevo pontífice católico generó entusiasmo, a veces incluso euforia. Millones de personas siguieron el viejo ritual religioso, pendientes de una chimenea en el Vaticano, convertida en estos días en parte de un espectáculo global muy particular. Al margen de ese ritual, eso sí, se oyeron algunas denuncias por un viejo mal que azota a la Iglesia: los abusos sexuales cometidos por religiosos. Algunas de esas denuncias acusaban al nuevo Papa, León XIV, de haber encubierto abusos durante su tiempo en Perú. Y otras voces sostienen que esas denuncias que circularon en el marco del cónclave buscaban justamente desprestigiar a Prevost para impedir su elección. Así lo defendía tras su nombramiento, por ejemplo, su sucesor en la norteña ciudad de Chiclayo, en Perú. En todos los medios tratando de desacreditar al cardenal, de que no hizo nada. Eso es mentira. Él ha escuchado, ha respetado los procesos y este proceso sigue todavía, y créanme que yo soy el más interesado en que la justicia llegue y sobre todo poder ayudar a las víctimas. Víctimas, justicia, de eso queremos hablar ahora. Hubo una campaña de grupos ultraconservadores contra el nuevo Papa. Y por otro lado, ¿está haciendo la Iglesia lo suficiente para impedir y castigar los abusos en el seno de la institución? De eso vamos a hablar con nuestros dos invitados de hoy. Por un lado, Paola Ugaz, periodista peruana, coautora de un libro que denuncia abusos en una antigua organización católica en Perú y que fue víctima de fuertes campañas de desprestigio por ese libro, según su testimonio. Y por otro, Sebastián Cuatromo, víctima de abusos en un colegio religioso en Argentina y cofundador de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia. Bienvenidos a ambos. Y voy a empezar directamente con Paola para hablar de este tema que abordábamos en la introducción. Decíamos que al margen de la elección de Prevost hubo algunos reportes sobre presuntos abusos sexuales en Perú y que también apuntaban al nuevo pontífice, al que acusaban de haber encubierto casos. ¿Qué sabemos sobre estas denuncias? Bueno, como parte, digamos, de la investigación de Mitad Monje, Mitad Soldados, que hemos publicado el 2015, hemos tenido muchas campañas de desinformación y procesos judiciales que nos quieren enviar a la cárcel. Entonces, desde el año 2018, un grupo de obispos, entre los cuales está Robert Prevost, nos ayudó, nos acompañó todo este tiempo en el que hemos estado sufriendo mil y una persecución. Eso acabó que en el 2022 que tenga una reunión yo con el Papa Francisco para decirle que mande una misión al Perú para que investigue lo que estamos diciendo y puedan haber algunos cambios. En mi país, desgraciadamente, sabíamos que no iba a haber ninguna respuesta de las autoridades judiciales. Entonces envió una misión al Perú y en esa misión decidieron que uno de los obispos del sodalicio sea expulsado. El que firma la expulsión de este obispo, que había cometido muchas tropelías, es Robert Prevost, quien en paralelo, digamos, al acompañamiento en este caso, en el caso de que estamos hablando en Chiclayo, él tomó varias decisiones, como la relación con las chicas nunca la rompió, siempre estuvo acompañándolas y hizo algo que en América Latina no se hace y que desgraciadamente también es parte, digamos, era parte de la vieja escuela, que es enviar las denuncias al Dicasterio de la Fe en Roma para que los investiguen. Él, cuando recibe la denuncia de las tres hermanas en Chiclayo, envía la denuncia al Dicasterio de la Fe, algo que normalmente no se hace. También ellas le avisaron de que le iban a dejar a la fiscalía, y en la fiscalía en mi país es como si lo enviaras, no sé, a cualquier lugar, o sea, que mejor lo hubieras dejado en el parque. No hubo investigación, no hubo nada. Pero eso es el sistema peruano, que es una tragedia, donde uno va a las cárceles peruanas y el primer delito es la violación. Entonces, en ese sistema que Robert Prevost lo conoció muy bien, hizo lo que se tiene que hacer: acompañar a las hermanas, llevarlas a una casa para que las atiendan un equipo adecuado de psicólogas, enviar la denuncia al Dicasterio de la Fe y estar detrás de ellas cuando enviaron la denuncia a la fiscalía. Entonces yo creo que su conducta en este caso no es de alguien que quiso encubrir
esta historia, sino al revés. Paula, voy a seguir brevemente contigo, con permiso de Sebastián, para terminar de esclarecer este caso. Nos dabas algunas claves ya, por ejemplo, hablabas del Sodalicio, que es esta organización católica conservadora, ultraconservadora, podríamos decir, justamente que es objeto de estas denuncias que en el libro que ustedes publicaron y que fue disuelta por el difunto Papa Francisco en los últimos días de su papado, ¿no?, en enero de este año. Hablabas del Sodalicio, que ha sido objeto de las denuncias de ustedes, y ahora de que Prevost en realidad los apoyó a ustedes en estas denuncias. ¿Me puedes hablar de lo que has vivido estos días en el cónclave en Roma? ¿Crees tú, en efecto, que ha habido alguna campaña para desprestigiar a Prevost? Y si la hubo, si ustedes creen, la observaron, ¿quién está detrás de esa campaña? O sea, me faltó esa parte, ¿no? La primera decisión que toma la misión cuando regresa a Roma y se reúne con el Papa Francisco es destituir a ese obispo de Piura, que se llama José Antonio Eguren, y por el organigrama, la persona que tenía que firmar la decisión es Robert Prevost. Él destituye, digamos, por firma, porque la decisión obviamente la toma el Papa Francisco, él destituye por firma a José Antonio Eguren el 2 de abril del 2024, y en mayo siguiente sale la campaña contra Robert Prevost diciendo que es un encubridor en los mismos medios donde se publican las noticias contra nosotros, el ecosistema de desinformación que busca meternos a la cárcel. Entonces, nosotros conocíamos este sistema, digamos, los conocemos y sabemos por dónde se mueven. En octubre vinimos a verlo porque nos siguen persiguiendo, y la primera persona que nos reunimos es con él, con Robert Prevost, a contarle lo que nos estaba pasando. Él nos comenta que también ahora él forma parte del club, digamos, de la gente que es perseguida por este tema. Y luego nosotros lo que hacemos es, digamos, yo en ese momento le digo, mira, voy a averiguar, digamos, quiero saber hasta el final de esto, quiero saber si estás metido o no, pero le dije porque quiero saber si esto tiene base, y luego quiero ver si no tiene base, si viene de la misma cocina contra nosotros. Y yo hice este timeline que te estoy diciendo, que no lo llegué a publicar porque tenía muchas otras noticias que sacar, y ahí me di cuenta de que lo que están haciendo es jugar con las fuerzas, con las fechas, perdón, instrumentalizar un caso de violencia y, digamos, perjudicar, por ende, también a las chicas que están metidas en esta historia, para meter a Prevost con forceps y decir que es un encubridor. Lo que hemos descubierto en el camino que no, que es todo lo contrario. No solo no es un encubridor, sino que ayudó, además de este caso, ayudó a que se cierre el sodalicio. Y luego lo que también hizo en ese momento fue, digamos, tratar de que esta agrupación, el sodalicio, que es muy poderosa en Perú, hacer él unos puentes con víctimas que no tenían, que mientras no se cerraba el caso no querían ayudarlos, en ayuda psicológica, en medicamentos, en otras cosas más. O sea, todo esto de acá no se hubiera sabido, digamos, porque no se había hecho en el ámbito privado. Yo llegué a Roma a cubrir el cónclave hace ya casi 2 semanas, y me encontré con que se convirtió en papa y que esto era noticiable, pero esto no tenía por qué hacerse público ni tenía por qué saberse. Pero sin el acompañamiento de Robert Prevost, Carlos Castillo, Reinaldo Nan, que es alemán, y Pedro Barreto, nosotros hubiéramos acabado en la cárcel. ¿Es entonces suponible, es plausible creer que el sodalicio estaba detrás de estas campañas de desinformación en el Vaticano? Y una pregunta que me hago, antes de pasar a hablar con Sebastián un poco más amplio del tema, una pregunta que me hago es, ¿qué poder tiene todavía el sodalicio si ya es una asociación ya disuelta? ¿Cuál es el poder que tiene en Perú e incluso en la Iglesia, en el Vaticano? El abogado de las hermanas, el que se presenta, es un agustino, ex sacerdote, ha sido expulsado por la Iglesia en diciembre pasado por corrupción y por otros delitos para la Iglesia. Está vinculado al sodalicio desde hace más de 30 años. Ese personaje, digamos, Ricardo Coronado, tiene una relación directa con ellos, y además los medios donde se repite toda esta desinformación son, como vuelvo a repetir, los mismos de ultraconservadores. Y cuando hemos llegado a Roma junto a Pedro Salinas, nosotros nos preguntábamos
¿Por qué o sea, se publicaron las noticias que habían salido en esa época, que fue hace un año? ¿Por qué digamos, tanto miedo a Prevost que no estaba en ninguna lista de nada? O sea, nadie suponía que iba a ser papa, nosotros menos. O sea, él estaba, no sé, lo ponían en una lista, pero nunca estuvo entre los primeros, pero estaba en todo lo que se dice la fachósfera, ¿no? Estaba allí. Y ya, claro, me di cuenta que tenía opciones cuando ya lo vuelven papa. Pero no, pero digamos, esas noticias, el expediente Preos, todo viene de la misma cocina. Gente vinculada al sodalicio que tiene más de $1.000 millones en propiedades, 9 cementerios, offshores, negocios en Denver, en Colombia, en Costa Rica, donde ellos todavía están con la sangre en el ojo. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco lo cierra el 14 de abril, él se muere una semana después, y ellos pensaban que con el nuevo Papa que venga iban a retroceder en todo y iban a seguir estrujando periodistas y a todos los que los han denunciado. Con la elección de Prevost saben perfectamente que eso no va a pasar. Estás hablando, Paola, de organizaciones poderosas e influyentes en el seno de la Iglesia, entiendo, y también en los países latinoamericanos, y por eso quiero ampliar ahora un poco la perspectiva, de hablar con Sebastián, que es nuestro otro invitado, que sabe muy bien que las denuncias sobre abusos en el seno de la Iglesia no son nuevas. ¿Qué nos puedes contar tú, Sebastián, sobre lo que viviste en particular en Argentina y sobre el poder que pueden tener grupos católicos no interesados o religiosos no interesados en que se denuncien y se descubran abusos en el seno de la Iglesia? Bueno, en mi caso fui víctima del delito de abuso sexual cuando tenía 13 años de edad en un colegio de la ciudad de Buenos Aires llamado Marianista, que pertenece a la congregación de los hermanos marianistas, y allí, al igual que en el caso de otros niños, alumnos de este colegio, tuve como agresor a un hermano marianista y docente llamado Fernando Pisiocchi, y como tantas víctimas de abuso sexual en la infancia y en la adolescencia, en mi caso sobrellevé en silencio y en soledad ese trauma complejo, todo ese dolor durante 10 años. Recién una década después pude empezar a ponerle palabras a lo que me había pasado, siendo mayor de edad, y en ese momento también sentí con mucha claridad que lo que me había pasado, entre otras cosas, era un delito, y eso me llevó a presentar una denuncia en la ciudad de Buenos Aires en el año 2000, que originó una causa penal que luego tuve que luchar con enorme esfuerzo durante 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, más de 20 años después de ocurridos aquellos abusos, logré llegar a un juicio oral y público en la ciudad de Buenos Aires que terminó con la condena de quien había sido mi abusador y de otros niños más de 20 años atrás en aquel colegio marianista por el delito de corrupción de menores calificada, reiterada. Y fue en ese contexto, a mis 36 años de edad, en el año 2012, cuando hice pública mi historia por primera vez, con el sueño, con el anhelo de que toda mi larga experiencia de dolor y de lucha pudiera trascender hacia lo colectivo, que pudiera ser algo que pudiera servir para ayudar a otros y a otras. Yo tenía, en esos largos años de lucha tan solitarios y tan injustos, fui forjando ese sueño, y al hacerlo, al empezar a brindar mi historia a la sociedad argentina en aquel 2012, empezó otro camino colectivo, que en mi caso ya tiene 13 años, que es esta Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia, con la cual trabajamos en Argentina y también en otras partes del mundo, en la concientización, en la visibilización acerca de esta injusticia y en el acompañamiento solidario de sus víctimas. Y en esto quiero decirles que en toda esta experiencia ya de tantos años de lucha y trabajo colectivo, y no solo en Argentina, algo que hemos aprendido es que, entre otras cosas, el abuso contra la infancia es masivo y transversal en el conjunto de nuestras sociedades. Según una campaña pública del Consejo de Europa, es algo que estarían sufriendo 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes. Eso sería el 20% de la población, y que, entre otras cosas, esa masividad se debe a que donde más sucede es intrafamiliarmente y obviamente en familias de todos los sectores sociales, económicos. Y con esto lo que quiero decir ante su pregunta es que el poder en sí es una clave fundamental para entender todo esto en términos muy amplios y generales. Nosotros y nosotras decimos que vivimos en sociedades adultocéntricas. Eso para nosotros y nosotras
es una matriz de violencia, de opresión, de injusticia y de abuso de poder para con las niñas, niños y adolescentes, que son los más vulnerables de nuestras sociedades y a la vez los más vulnerados en sus derechos, que es una matriz clave para entender por qué pasa lo que pasa con la infancia en general ante este delito. Y en ese sentido, mi vivencia dentro del ámbito confesional católico, que tuvo muchos aspectos muy injustos, muy dolorosos, que me significaron muchos años de muy dura pelea, lamentablemente a la vez no difiere de las experiencias en general, que en nuestro caso en tantos años de trayectoria pública y colectiva, conocemos de las víctimas de abuso contra la infancia en el conjunto de nuestras sociedades. Sebastián, es un testimonio bastante duro el que estamos oyendo. Permíteme que lo retraiga al seno de la Iglesia, que es donde sufriste esos abusos. Tú también has estado estos días en Roma, en los días del cónclave. ¿Cuál ha sido tu experiencia y crees que este tema, el tema de los abusos cometidos por religiosos en América Latina y la situación de las víctimas fueron uno de los temas importantes para la elección del nuevo Papa? ¿Crees que sectores ultraconservadores señalados ellos mismos por denuncias de abusos intentaron de verdad influir en la elección del Papa? No lo sé. Lo que sí en mi caso, concurrí a Roma y allí me encontré con compañeros y compañeras de lucha de otras partes del mundo para compartir el matiz de mi experiencia argentina y que en mi caso, como es de conocimiento público desde el año 2012 en Argentina, cuando hice pública mi historia por primera vez, lamentablemente es el de haber tenido una mala experiencia con el entonces cardenal Bergoglio, cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires en el año 2002. En ese momento yo ya había iniciado la causa penal contra mi abusador, él se encontraba prófugo de la justicia, estuvo 7 años en condición de prófugo de la justicia argentina, por eso, entre otras cosas, me significó 12 años de lucha poder llegar a ese juicio oral y público que tuvo lugar en el 2012. Y en ese contexto, en el año 2002, yo también decidí avanzar en la lucha porque el Colegio Marianista, en este caso como institución, tuviera que asumir su responsabilidad civil ante las víctimas de este delito. Y allí me encontré con un colegio y con una congregación que lo que pretendió burdamente fue intentar silenciarnos a las víctimas. Nos proponía asumir su responsabilidad civil en un acuerdo de mediación judicial, pero a cambio de que las víctimas firmáramos un acuerdo de confidencialidad sobre esa misma asunción de responsabilidad civil que la institución nos estaba proponiendo. Esto obviamente era moralmente inaceptable y entre otros muchos lugares en aquel año 2002 yo fui y denuncié esta situación en el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, que lo encabezaba el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Allí me acuerdo cuando concurrí la primera vez, me recibió un secretario de él, un tal padre Martín García Aguirre, y le compartí toda mi historia, llevé las fotocopias de la causa penal en la que en ese momento mi abusador se encontraba prófugo, los documentos de este intento del marianista por silenciarnos, y les dije que estaba ahí para conocer qué postura tomaban ellos como jerarquía católica de nuestra ciudad, si se ponían del lado de las víctimas o si avalaban a este colegio. Lo cierto es que Bergoglio nunca quiso tratar conmigo, nunca se reunió, nunca me recibió personalmente, y a través de su secretario me invitó a que me reuniera con el entonces obispo Mario Poli, que estaba a cargo de la Vicaría Zonal de Flores. La iglesia en la ciudad de Buenos Aires está dividida en vicarías. El barrio de Flores es un barrio vecino a Caballito, donde está el Colegio Marianista. Con el entonces obispo Mario Poli sí me reuní en varias oportunidades, y finalmente la respuesta que el entonces obispo Mario Poli me dio en nombre de esa jerarquía de la ciudad que encabezaba Jorge Bergoglio fue que ellos avalaban la actitud de este colegio. Y siempre lo cuento públicamente desde el año 2012, cuando Bergoglio todavía no había sido designado papa. Tan grave como ese aval fue la sensación de profunda subestimación de la gravedad del delito del que estábamos hablando, de profunda subestimación del dolor de las víctimas, de por qué en ese momento un joven de 20 y pocos años como era yo estaba buscando reparación y justicia, buscando comprensión, luchando en soledad, con muchos temores, con muchos miedos, y también haciéndome sentir una gran arrogancia, haciéndome sentir que entre ellos y yo había una clara diferencia de poder. Esto que yo compartí públicamente en el año 2012, a partir de que Bergoglio se transformó en el Papa Francisco, en numerosas oportunidades, inclusive en gestiones privadas, siempre le planteé que una de las medidas
a mi criterio, básicas que tenía que tomar era convocarnos a las víctimas de su país, y especialmente a las víctimas que hayamos públicamente tenido malas experiencias con él, como un gesto ante el mundo de dar un ejemplo en primera persona, de hacerse cargo en las historias que te interpelan de manera directa por tus acciones y por tus omisiones. Eso, lamentablemente, no tuvo lugar en sus 12 años de papado. Las víctimas de abuso eclesiástico de la Argentina, teniendo un referente público como lo soy yo desde antes de que Bergoglio fuera designado papa, nunca fuimos convocadas, nunca tuvimos respuesta a esa invitación al diálogo y al encuentro que en reiteradas ocasiones, en mi caso, le realicé públicamente al Papa. Y eso, además, tuvo como un corolario muy particular en Argentina, y es que en sus 12 años de papado, la Conferencia Episcopal Argentina no conformó ninguna comisión para dar cuenta de esta temática ante la sociedad argentina. No se conformó ninguna comisión que rindiera cuentas ante la sociedad, que investigara lo sucedido y que buscara reparar, tener acciones concretas de reparación y justicia con las víctimas, como por ejemplo sí sucedió en varios episcopados europeos. Es decir, que la Iglesia del Papa Francisco, durante el papado de Francisco, lejos de sentirse obligada a tratar de dar un ejemplo a nivel mundial, de constituirse en una suerte de vanguardia de las políticas que Francisco mismo pensaba llevar adelante en esta temática en el mundo, ni siquiera en sus 12 años de papado conformó ninguna comisión investigadora. Sebastián, oímos de tu testimonio también bastantes críticas a la gestión anterior del Papa, del difunto Papa Francisco, críticas que son conocidas también a su propia gestión. Me gustaría mirar, para acabar contigo, hacia adelante. ¿Qué esperas tú del papado que empieza ahora de León XIV? ¿Qué crees, qué reformas, qué medidas crees que se deberían tomar para poder acabar con este mal de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia? Bueno, recalcar que, por supuesto, en el seno de la Iglesia y en las sociedades en general, ¿no? Por eso siempre mi perspectiva de trabajo y de lucha a nivel colectivo y público hace muchos años trasciende totalmente al ambiente confesional católico en particular, es por la infancia en general y por las víctimas de abuso en el conjunto de nuestras sociedades, pero en el ámbito confesional católico en particular, por ejemplo, como a cualquier otro ámbito, desde nuestro lugar de sobrevivientes y de luchadores con muchos años de trayectoria y de coherencia, exigirle y demandarle la máxima coherencia, el máximo rigor. Por eso, otra vez, desde mi matiz de la experiencia argentina, yo creo que el nuevo Papa algo que tendría que hacer sería convocar públicamente a las víctimas de los países donde tuvo responsabilidades estos años, dar ese ejemplo en primera persona, echar luz en el sentido más profundo y más cabal de la expresión, demostrar que no hay nada que esté por encima de la infancia y de la infancia víctima, aunque eso pueda tener hasta eventuales daños en la propia imagen, en la propia reputación. Digo, desde el lugar desde el cual estoy hablando y actuando hace tantos años a nivel colectivo, no puede haber nunca en ningún estamento, por eso hablaba al principio de la sociedad adultocéntrica, no debería haber nada más importante, nada más trascendente que la infancia y que sus derechos, para cualquier estamento de nuestra sociedad adulta, para el conjunto de los estados como garantes y promotores de los derechos de la infancia, como firmantes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y en ese sentido, junto con este matiz, decir que no puede ser esto que comento críticamente de la experiencia del episcopado argentino con Francisco, no puede ser que haya un supuesto doble estándar entre los episcopados que actúan en el mundo central, que sienten que tienen que actuar con otro rigor, con otra exigencia ante esas sociedades, ante sus opiniones públicas, ante sus estados, gobiernos, sistemas de justicia y hasta medios de comunicación, y que sientan que en cambio, en este sentido, América Latina sería algo así como una suerte de patio trasero, donde los estándares de exigencia ante esas sociedades, ante esas comunidades, ante esos estados son mucho más laxas, y por supuesto ante sus víctimas, en primer plano. O sea, esto me parece que también es necesario resaltar ahora que se da la continuidad de un nuevo Papa latinoamericano. En este tema hay que dar verdaderamente el ejemplo y construir políticas del máximo rigor y de la máxima coherencia, demostrando que las y los latinoamericanos no somos de segunda, no somos supuestas víctimas de segunda categoría con respecto a estándares que regirían en las actuaciones en el mundo central. Y con eso cerrar, como parte siempre de estas luchas colectivas y plurales, a criterio nuestro también ya es el cuarto papado que tiene que lidiar públicamente con toda esta injusticia que hay que resaltar, somos las víctimas con nuestras luchas,
las que las hicimos visibles ante la opinión pública. Somos las víctimas con enorme sacrificio desde hace años, poniendo el cuerpo en la que hemos roto el tabú histórico, hemos roto el silencio, hemos roto la negación, hemos sido las víctimas. Que todo esto suceda hace años es un triunfo de la lucha colectiva de las víctimas y del nivel de visibilidad que hemos logrado ante la opinión pública. En ese sentido, decir que nos parece que, entre otras cosas muy básicas, ya es hora de una ley canónica de tolerancia cero. Canónica, que implique la expulsión inmediata de cualquier persona vinculada con estos episodios en la vida religiosa, como también 2 puntos más. A nuestro criterio, sería muy necesario establecer una comisión de la verdad. Una comisión de la verdad que marque un antes y un después en la historia de la Iglesia Católica con este tema, que a nuestro criterio no debiera estar manejada por el Vaticano, debiera estar bajo estándares internacionales de derechos humanos, bajo estándares de Naciones Unidas, con un rol protagónico a las y los sobrevivientes, con la cual el Vaticano tendría que cooperar plenamente, dando a conocer los archivos, realmente ir a fondo y establecer un verdadero nunca más, un verdadero antes y después en la historia. Y junto con eso, como un tercer aspecto a considerar, un verdadero proceso de justicia transicional para con las víctimas. Tiene que haber acciones de reparación y justicia concretas con las víctimas de todo el mundo, y entre otras cosas, a nuestro criterio, eso materialmente tendría que sustentarse, por supuesto, en bienes de la Iglesia. Muchas tareas pendientes que ves tú, Sebastián, para la Iglesia. Muchas gracias por ese testimonio y por esa larga lista de tareas pendientes que creas que tiene la Iglesia. Quiero acabar con Paola. ¿Qué expectativas tienes tú con el papado de León XIV? Entiendo que para ustedes lo consideran importante para la lucha que tuvieron Pedro Salinas, tu coautor del libro que escribieron, para la lucha contra las campañas de desprestigio de esta organización, el sodalicio. ¿Crees que León XIV es ahora el pontífice correcto para luchar contra los abusos en el seno de la Iglesia? Creo que digamos, no sé si correcta es la palabra, creo que ha recabado una experiencia en un país, o sea, Sebastián hablaba de Argentina, que ha habido un proceso penal contra un sacerdote que acabó, un victimario que acabó con un proceso penal en la cárcel. En el Perú, nunca se ha llevado a ningún sacerdote o un victimario serial a la cárcel. Nunca. Porque el sistema está hecho para favorecer a los victimarios y aplastar a las víctimas. Entonces, si uno le pregunta a un periodista normal si tiene que buscar fuera de su país, ir a reunirse con un papa para pedirle ayuda porque va a acabar en la cárcel, realmente suena hasta, no sé, es absurdo. Pero para nosotros, la única manera que teníamos de no entrar a la cárcel era encontrarnos con alguien que era, bueno, desconocido, porque el Papa Francisco no teníamos cómo llegar, pero gracias a un grupo de obispos que se condolieron de nosotros, que nos vieron que ya estábamos entrando a la cárcel. Entre ellos eran 5 obispos, estaba el nuncio Nicolás Girasoli, Carlos Castillo, Robert Prevost, Reinaldo Nant, que repito es alemán, y Pedro Barreto, nos ayudaron a ir a contarles historia y que puedan hacer algo sobre esta organización que tiene muchos links con poderes políticos, empresariales, son socios de la TAM. Entonces, son gente que tiene 9 cementerios, tiene offshores, y que lo único que hacían usando el logo de la Iglesia Católica era enriquecerse, tapar los abusos de los miembros de esta organización. Y entonces, claro, yo siento que como él ha sido obispo de Chiclayo, ha vivido en el Perú 38 años, conoce muy bien cómo funciona la corrupción, cómo funciona, cómo perjudica ese sistema, digamos, a la vida, al buen vivir de la gente, y ha nacido en Estados Unidos, también conoce cómo se mueve esa cultura, y ha estado en la curia romana, que tiene otra lógica, tiene la opción de estar en esos 3 mundos y poder, digamos, tener la escucha y la manera de ser un puente entre países, ¿no? Entre Estados Unidos, Europa, hablar con Asia, tener relaciones para acabar las guerras. Yo creo que tiene la empatía suficiente para alzar la voz contra Gaza, para alzar la voz en el tema de Ucrania, para ir más allá en el tema de abusos de la Iglesia. Nunca será suficiente, pero creo que sí tiene las condiciones para hacerlo. Veremos si lo hace o no, pero sí creo que sí tiene la empatía suficiente para escuchar al otro
y para poder a partir de eso ir más allá. Veremos, ¿no? Lo veremos en la cancha, como decimos, pero creo, la experiencia que yo he conocido es una persona que escucha muy paciente y que cuando toma decisiones no se detiene ante nada, ¿no? Muchas gracias, Paolo Gas y Sebastián Cuatromo, por esta conversación, a ambos desde Roma. Les agradezco mucho la participación en Actualidad en Análisis y quizás hasta una próxima ocasión. Gracias. Un placer, un abrazo.